Ante todo, buenos días, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar esta mesa sobre la formación en multimorbilidad. Después de las brillantes presentaciones que vimos ayer, en las que estuvimos acompañados por público, hoy comenzamos esta parte pues, más dirigida a los profesionales y una de las primeras cosas que queremos hablar es de las necesidades formativas y de cómo se podrían plantear y qué tipo de actividades se pueden hacer para cubrir ese hueco, esa laguna de conocimiento que parece que la mayoría de los profesionales pues tenemos en nuestros días precisamente con la atención a la multimorbilidad. Mi nombre es Daniel Prados, yo soy médico de familia, trabajo como jefe de estudios en la unidad docente de atención familiar y comunitaria de Málaga y bueno, y estoy formando parte de este magnífico grupo, el grupo Multipap, en el que, como muchas veces hemos dicho cuando nos hemos reunido, más que un grupo de trabajo parecemos un grupo de amigos o casi una familia, ¿no? La verdad es que es un placer y agradezco a todos los que forman parte del grupo y a todos los que forman por extensión pues parte también de la REDIAP antigua y de la RICAPS actual, el hecho de que estén aquí representados y de que me permitan presentar esta mesa en la que tenemos gran interés. Bueno, la verdad es que vamos a hacer una cosa un poco mixta, porque primero vamos a presentar en dos conferencias más cortas algo relativo al análisis de lo que ya hay, en el pregrado, que no es mucho, pero algo hay, y de lo que hay y de lo que sobre todo va a haber a medio plazo o a corto, depende de cómo vayan las cosas, ¿no, Elena? En el programa de medicina de familia. Y por último, pues vamos a presentar el modelo educativo, el modelo formativo, que como consecuencia de Multipap y Multipap Plus, pues se ha construido y lo presentaremos y lo analizaremos en profundidad. Para ello me acompañan en esta mesa y los voy a presentar por orden de intervención. Pues bueno, en primer lugar, Marcos Castillo Jimena, que es un médico de familia de Málaga, trabaja en el distrito de Antequera, en el Centro de Salud de Campillos, que ha venido acompañado de residentes, como tiene que ser, porque es tutor de la unidad docente, y me parece muy bien que se vayan implicando desde el principio, y yo creo que te felicito por eso, Marcos. Bueno, Marcos, aparte de haberse formado pues, con nosotros en nuestra unidad docente, es una persona interesada por la investigación y ha hecho una residencia un poco rara, que no hace tanto que acabó. Digo rara porque casi desde el principio fue alumno y profesor a la vez. Era residente, pero también era docente de muchos cursos. Él tiene unas cualidades innatas para eso y nos ha ayudado a desarrollar el programa formativo en Málaga, cosa que le agradezco también. Actualmente está haciendo su tesis sobre las necesidades formativas en este ámbito, en multimorbilidad, y él nos va a presentar pues, la parte que hablará de lo que hay en el pregrado o en el grado de medicina básicamente y algo en el de enfermería. A continuación hablará Elena Polentinos. Elena, yo creo que, bueno, la conocéis la mayoría, pero solo por decir de ella que es también médica de familia y trabaja en la asistencia, pero es profesora asociada también de la Rey Juan Carlos de Madrid. También es docente en su unidad docente y es investigadora del grupo Multipap. Y bueno, ella tiene una larga trayectoria, pese a su juventud, en la formación de residentes también y por lo tanto entiende de formación y concretamente en ese sentido pues forma parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y por lo tanto ha estado implicada y sigue estándolo en la elaboración de un nuevo programa donde se le va a dar un protagonismo pues al aprendizaje de estas disciplinas, de la multimorbilidad precisamente y del abordaje de la polimedicación. Y a la derecha pues está Paqui Leiva. Paqui Leiva es compañera de todos los días, nos vemos casi todos los días. Es una trabajadora incansable, una persona con unas cualidades extraordinarias y aparte de una excelente investigadora, es también una magnífica docente. Los residentes continuamente la felicitan y todos le tomamos apuntes cuando habla porque es brillante, ¿no? ¿Verdad, Tere? Que está también por ahí, que es la otra compañera que me falta. Bueno, pues Paqui Leiva, además, como he dicho, es investigadora también del grupo Multipap, está formando parte también de RICAPS, como también Elena, que olvidé decir antes. Y entonces, bueno, pues Paqui nos va a presentar
uno de los productos intermedios o los de delivery, ¿no? Creo que se llaman así en inglés, ¿no? Los deliveries del proyecto Multipap y Multipap Plus, que es un curso que diseñamos con mucho cariño, que ahora mismo lo tenemos pues ya bastante casi listo para salir en pocos días, como después os comentaremos, como curso MOOC, como curso masivo, para que pueda ser realizado por mucha gente, pero previamente a eso se han hecho ya 5 ediciones y se han analizado profundamente y se han evaluado, y ella nos va a contar, pues por una parte, los contenidos del curso, pero también nos va a contar, lógicamente, los resultados de esas evaluaciones y lo que pretendemos. Con respecto a la formación en multimorbilidad y nuestra propuesta, evidentemente surge de todo lo que ya salió ayer, de las crecientes y cada vez más cifras de pacientes con multimorbilidad, hasta el punto que yo creo que hoy en día sería más correcto hablar de multimórbidos o de personas con multimorbilidad, que suena mejor, que de pacientes crónicos. Y dentro de ese grupo hay además otro que son los que empezaron a definirse en medicina interna como pluripatológicos, que recogían aquellos pacientes de especial complejidad y mayor gravedad, esa punta del iceberg que también presentaron ayer, ¿no? Bien, pues decía que la formación en esto está plenamente justificada porque paralelamente a ese número creciente de personas en las que concurrentemente se dan varias enfermedades crónicas, no existe gran experiencia formativa, no en España, sino casi en el mundo, diría yo. Últimamente, en los 2 o 3 últimos años sí, pero antes no, en este aspecto, en el aspecto de la multimorbilidad. Y la multimorbilidad es un problema porque, o es un reto, yo creo que era mejor plantearlo pues como reto, como objetivo a alcanzar, la atención correcta, porque la multimorbilidad incluso ocurre a aquellos enfermos que están siendo atendidos por profesionales muy bien formados. La prevención o la preservación de la seguridad del paciente nos concierne a todos, e incluso los médicos que mejor prescriben, que más actualizados están, manejan guías de práctica clínica que generalmente se editan para una sola enfermedad. Hay muy pocas todavía que se editen para más de una enfermedad, cuando lo frecuente es que una misma persona tenga varios problemas de salud a la vez. Ya se dijo ayer y no voy a insistir en ello. Sí insistir en que cuando 2 profesionales distintos, 2 especialistas distintos, por ejemplo, ya digo, utilizando guías de práctica clínica actualizadas, prescriben para un mismo paciente, no es infrecuente que se produzcan interacciones medicamentosas y que se produzcan también, en general, pues problemas de conciliación de la medicación. Esto da origen, como bien sabéis, a veces a la aparición de síntomas que a veces también pues se tratan con nuevos fármacos y como consecuencia se produce lo que se denomina la cascada terapéutica. Hasta el punto esto es así que se dice que cuando aparece un síntoma inesperado en un paciente crónico, casi lo primero que habría que hacer es investigar si se ha introducido algún nuevo fármaco, porque muchas veces los nuevos síntomas se corresponden con la introducción de un nuevo fármaco. La cascada terapéutica es un problema y prevenir esa cascada terapéutica requiere hacer una cosa que es muy difícil, que es de prescribir. De prescribir no significa solamente quitar fármacos, que también, sino sobre todo adecuarlos buscando la conciliación entre unos y otros. Pero de prescribir, como lo hace habitualmente una persona cercana al paciente, como lo hace habitualmente el médico de familia, es un papel que le toca muy directamente al médico de familia, apoyado por las enfermeras de familia, pues requiere una especial capacitación de estos profesionales porque es difícil, no es fácil, quitar a un paciente o cambiar a un paciente un medicamento que ha sido prescrito por un especialista de segundo nivel. Se generan de esta manera otro de los problemas relacionados con la multimorbilidad, que es que cuando se intenta ajustar el tratamiento de varias enfermedades sobre una misma persona, habitualmente pues se produce una falta de adherencia de los pacientes. A mí lo que me ha puesto mi especialista no me lo cambia usted, ¿eh? Por lo tanto, saber hacer eso, saber de prescribir correctamente, requiere la aquiescencia, la colaboración, la participación del paciente, y para eso hay que tener verdadero arte y hay que saber emplear muy bien los principios de la atención centrada en el paciente, implicando a éste en la toma de decisiones y en la responsabilización sobre su problema de salud. Y claro, para eso el médico, la enfermera, antes tenemos que saber cómo podemos averiguar lo que realmente preocupa al paciente, cuáles son sus verdaderas expectativas, que a veces no son lo mismo que las nuestras,
y no olvidarlas, porque evidentemente cuando nos consulta para eso. Bueno, ya se dijo ayer que en la Corte Picrón de Aragón se ha revisado últimamente, y a mí me parecen, lo tengo que decir otra vez porque las cifras me parecen que hablan por sí mismas, que el 15% de la población de 0 a 14 años en esta comunidad es multimórbida, que el 36% de 15 a 44 años también, que el 66% entre los 45 y 64 años también tienen multimorbilidad, y que el 97% de las personas de 65 años o más pues son multimórbidos en Aragón. Y si esto ocurre en Aragón, ocurre también en Andalucía o en Madrid o en otras comunidades que estáis aquí representados. Bueno, y frente a esto hay una necesidad de aprender. Hay una necesidad, fijaros que no he dicho de enseñar, sino de aprender, de que los profesionales aprendan. Por lo tanto, deberemos diseñar o intentar diseñar determinados modelos de aprendizaje en los que el profesional no solamente estudie, no solamente le digan, sino que sobre todo el profesional descubra por sí mismo, sea capaz de elaborar sus entramados intelectuales para dar respuesta a los problemas que surgen. Me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Decía Winston Churchill, que también era constructivista, como Rafa Huertas y como yo mismo. El aprendizaje constructivista es el único que tiene sentido en los adultos. Aprender requiere construir, aparte de la reflexión sobre la propia práctica, un modelo de atención que continuamente se actualiza, que continuamente está al día y en el que las nuevas cosas que aparecen se incorporan a partir también de un currículum que en gran medida, un currículum formativo, que en gran medida está condicionado por lo que las personas, los pacientes, esperan de nosotros como profesionales. Y si no lo está, debería estarlo. Por lo tanto, estamos hablando de problemas concurrentes en una misma persona, de guías de práctica clínica generalmente elaboradas para una sola patología. Estamos hablando de hacer un método de atención centrado en el paciente para empoderarlo y para implicarlo, y a partir de eso queremos también incluso conseguir pues, mejorar su adherencia. Bueno, pues vamos a empezar ya y a partir de estos retos, que no son pocos, vamos a ver lo que hay y luego al final pues veremos la propuesta multipath de formación. Marcos va a hablar del pregrado o del grado. Buenos días. Gracias a Daniel y a la organización por contar conmigo para compartir un poco nuestra experiencia en este estudio que hemos realizado sobre la multimorbilidad en el grado de medicina. Y antes que eso, pues dar gracias por prestarme y presentarme a la familia Multipath y, por supuesto, gracias a la familia Multipath por acogerme, porque, bueno, eso ha significado un cambio en mi carrera profesional y espero pues formar parte de esta familia durante mucho tiempo, en la cual me siento muy a gusto y creo que es preciso decirlo. Cuando planteábamos el hablar del grado de medicina y en respecto con la multimorbilidad, pues salía a hacer una ponencia de hay qués. Pues hay que hacer esto, hay que cambiar lo otro, habría que, hay que. Y ahí mucha culpa tiene Daniel de que le diéramos la vuelta y en lugar de hablar de lo que hay que, hablar de lo que hay, ¿no? Vamos a ver lo que hay y en base a eso ya plantearemos luego, y ahí yo creo que el turno de palabra final nos va a ayudar a eso, en plantearnos qué es lo que hay que hacer. Pero primero vamos a ver lo que ya se está haciendo. Para eso nos planteamos preguntas, ¿no? Que es un poco la guía, la base en la cual los investigadores nos vamos moviendo. ¿Y qué preguntas nos planteamos en nuestro caso? Bueno, pues si existe la docencia sobre multimorbilidad y polimedicación en los grados de medicina, a ver la AILA, o eso esperamos, y en qué asignaturas aparecen, ¿no? Todos tenemos apriorismos, nosotros también. Yo creo que este estudio que hemos realizado, este mini estudio que hemos realizado, a todos los que hemos estado en el AJO nos han sorprendido algunos de los datos y realmente espero que a vosotros os resulten interesantes.
Los investigadores trabajamos con preguntas, pero trabajamos con equipos, ¿vale? En nuestro equipo hemos contado para esto con 3 residentes, con 3 médicos de familia, con 2 técnicas de unidad docente y con un jefe de estudio de unidad docente. Pongo explícitamente cuál es la labor por la que nos pagan, ¿vale? Porque desgraciadamente en la atención primaria mucha de la investigación se hace sin ser remunerada. Y creo que es necesario poner en valor esta situación. Afortunadamente en la familia Multipath, pues no todo es así y la verdad es que yo lo agradezco mucho porque nos sirven como objetivos, nos instruyen en cómo llegar a convertir la investigación en parte real de nuestro trabajo, pero la realidad de muchos ambientes, sobre todo especialmente fuera de la familia Multipath, es que la investigación casi roza el tema de hobby más que el tema de algo profesional. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, hemos hecho un estudio retrospectivo donde hemos analizado todos los planes de estudios de España y hemos buscado la presencia de una serie de términos que hemos considerado importantes y hemos buscado algunas variables que se asocien o no con la presencia de esos términos. Hemos cogido el listado de facultades de Medicina de España, el oficial del Ministerio, hemos depurado porque hay muchas que son, aunque oficialmente cuentan como distintas facultades o como distintas universidades, realmente son 2 campus de la misma universidad, ¿no? Entonces realmente comparten planes, comparten profesores, de manera que lo hemos depurado para evitar esas duplicidades que yo creo que nos podían engañar a la hora de analizar los datos. Hemos accedido a los planes, a las programaciones de la asignatura, hemos intentado ir a lo más específico, a lo más completo, lo hemos descargado y hemos hecho una búsqueda de términos, ¿vale? Ahora, a continuación, explico cuáles son los términos que hemos buscado. No solo hemos valorado la presencia de esos términos, sino que esos términos hicieran referencia a lo que realmente nosotros andábamos buscando, ¿no? Pongo el ejemplo de la cronicidad. Nosotros hemos utilizado las raíces de la palabra, ¿no? Chronic, y ahí hemos metido crónico, cronicidad, enfermo crónico, enfermedad renal crónica, de manera que solo hemos dado por válidos los términos que hacen referencia a lo que nosotros entendemos como cronicidad en el ámbito de la multimorbilidad, ¿no? Es decir, el manejo específico de una sola patología crónica lo hemos descartado para que buscando muchos sinónimos o, si no sinónimos, palabras que pueden hacer referencia a lo mismo, estemos hablando de lo que nosotros entendemos por multimorbilidad y polimedicación. Los términos que hemos buscado han sido multimorbilidad, polimedicación, polifarmacia, pluripatología, comorbilidad, cronicidad y tratamiento múltiple. Y todas aquellas palabras que compartiendo raíz puedan ser válidas. No hemos utilizado la fragilidad desde el workshop de ayer, nunca más cometer ese error, la próxima vez que valoremos esto utilizaremos la fragilidad. Una vez que encontramos estos términos en un plan de estudios, pues buscamos una serie de variables que se pudieran asociar. Bueno, resultados, al turrón. Encontramos 37 planes de estudios únicos de facultades de medicina públicas y 12 de privadas, ¿vale? De ellos, solo 44 eran accesibles, 2 públicos no fueron accesibles y 3 privados no fueron accesibles. La mayoría de los casos no son accesibles porque te exigen estar logueado en el campus para poder descargarte. O sea, te obligan a ser alumno o docente para poder descargarte los planes de estudio y eso lo hemos excluido de todos los análisis. Los términos que hemos encontrado, bueno, pues el término que más aparecía es el término de cronicidad, que aparecía en un 65% de los planes. Es el único concepto que aparece en más de la mitad de los planes. Seguido de cronicidad tenemos polimedicación y pluripatología, y nuestro término, la multimorbilidad, tiene un 12%, aparece solo en un 12% de los planes. Hay un 16% de facultades en las que no aparece ninguno de estos términos en todo su plan docente. A nosotros realmente nos sorprendió un poco, esperábamos menos, pero claro, cuando
Yo he analizado los resultados. Realmente, si estos términos fueran infarto agudo de miocardio, cáncer de pulmón, ¿nos parecerían razonables estos porcentajes? Evidentemente no. A todo lo que no fuera un 100% nos parecería poco, ¿no? Entonces, bueno, nos movemos en una ambivalencia de qué significan estos datos, si son una buena o una mala noticia. Si dividimos estos datos entre facultades, analizándolos por facultades públicas y privadas, vemos una clara tendencia a favor de que sea más probable que aparezcan estos términos en planes de estudio de facultades públicas que de facultades privadas. Esa tendencia solo fue estadísticamente significativa en el caso de la polimedicación. En el resto no encontramos significación estadística, pero sí que existe una tendencia en todos ellos. De hecho, el término multimorbilidad no aparece en ningún plan de estudio privado. Si miramos la asignatura en la que aparecen los conceptos, casi en el 35% de las ocasiones es una asignatura de atención primaria, seguida de geriatría y de los rotatorios, tanto rotatorios específicos de atención primaria como rotatorio médico general. Si unimos estas 4 asignaturas, atención primaria, geriatría y los 2 rotatorios, superamos 2/3 de las apariciones de los términos. Sí que me gustaría aclarar el reto que supuso agrupar por asignaturas, porque la prosa abunda en los planes de estudio y hemos tenido que hacer un poco de encaje de bolillos para poder agrupar las asignaturas, ¿no? Porque, claro, atención primaria te lo encuentras como atención primaria o como la asistencia médica en entornos geográficos específicos. 2 puntos, la atención primaria. Geriatría te la puedes encontrar como geriatría o la atención longitudinal a lo largo de la vida. Módulo 2, la atención al final de la vida. ¿No? Esto es geriatría. Entonces, hemos hecho un poco de prosa y además hay muchas asignaturas que cuando se cambió de los planes antiguos al plan Bolonia, que obliga a asignaturas un poco más pequeñas, lo que hicieron es que las patologías médicas las han segmentado por temas. Claro, te encuentras asignaturas y digo, ¿polimedicación ha aparecido en ginecología? A ver, déjame que yo me vea ese plan de estudio. Claro, que hay una asignatura que es ginecología, obstetricia y atención primaria. Lo que les iba quedando, ahí lo montaron, ¿no? Entonces sí es cierto que quería explicar este sesgo a la hora de entender qué significa ha aparecido en atención primaria. Para nosotros ha aparecido en atención primaria es que ha aparecido una asignatura en cuyo título aparece explícitamente la palabra atención primaria o medicina familiar, ¿vale? Haciendo referencia a la asignatura de atención primaria, un 63% de los planes públicos tienen la asignatura de atención primaria y un 77% en los planes privados. Es el único indicador de todos los que hemos registrado que las universidades privadas tienen mejor índice que en las públicas. Si hacemos referencia al rotatorio de atención primaria, vemos que es un 80% versus un 62%. Aquí se nos plantea la posibilidad de que las universidades públicas, al tener mayor presencia de asignatura de atención primaria, como esa asignatura asumo que tendrá una parte práctica, no ven conveniente hacer un rotatorio de atención primaria, pero es una hipótesis a comprobar. ¿Qué conclusiones sacamos, no? Ya para terminar. Pues que hay una gran capacidad de acceso a los planes de estudio, que si bien parece razonable pensar que debieran ser del 100%, al menos en las universidades públicas, sí es cierto que no es relativamente difícil encontrarlos, viendo los porcentajes que hemos tenido. Solo el término cronicidad está presente en más del 50% de los planes de estudio. De aquí podemos sacar en conclusión la baja presencia que tienen estos términos en los planes de estudio y también la diferente nomenclatura, ¿no? En el sentido de que el concepto multimorbilidad, que sí es cierto que en investigación y en muchos aspectos clínicos está siendo el término que está asumiendo la mayor presencia, no ocurre así en la universidad. Sigue en otra línea, el término cronicidad es más antiguo,
¿realmente no son sinónimos y estamos mirando cosas distintas y realmente quieren expresar una cosa distinta a lo que nosotros expresamos con multimorbilidad? Bueno, son posibles respuestas para esta situación y si queréis luego la podemos comentar. Existe una mayor presencia de los términos de búsqueda en las universidades públicas. Yo realmente no soy capaz de establecer una hipótesis de por qué pasa esto. Igualmente, si alguien luego tiene una hipótesis, pues evidentemente luego estos datos los intentaremos publicar. Nos vendrá muy bien una lluvia de ideas de por qué puede ocurrir esto, porque nosotros no hemos establecido hasta ahora ninguna. La asignatura de atención primaria es clave para la docencia de la multimorbilidad, ¿vale? Ayer existía cierto grado de conflicto sobre si el pastel de la multimorbilidad pertenecía a la medicina interna o a la atención primaria, o a ambos o a ninguno. Discusión en la que no voy a entrar, pero sí es cierto que a nivel docente una vía de implementar la multimorbilidad en atención primaria en las universidades es a través de las asignaturas de atención primaria, y así lo demuestran los datos. Pero la realidad es que tenemos una implantación incompleta de esta asignatura en los planes de estudio y muy desigual dependiendo de la zona. Y para terminar ya, última conclusión, es que la formación en multimorbilidad tiene mucho camino por andar en distintos aspectos y, por supuesto, la universidad no deja de ser uno de ellos. Pues listo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marcos. Muy bien resumido la situación actual. Y claro, a partir de ese momento en que se acaban los estudios de grado, vienen los de especialidad. Entonces, ahora Elena nos va a presentar, concretamente en el programa de Medicina de Familia, cómo está la situación en este momento, qué tipo de cambios se prevén a corto plazo y qué papel va a ocupar esta formación en el nuevo programa de Medicina de Familia. Cuando quieras, Elena. Pues muchas gracias en primer lugar a los organizadores de la jornada, ¿no?, por invitarme y expresar también mi alegría por estar aquí compartiendo con vosotros estos 2 días, y mi agradecimiento a todo el equipo Multipap, que como ya se ha dicho en diversas ocasiones, pues es sentirte parte de un grupo que se parece mucho a una familia, ¿no?, a una comunidad. Y vamos hoy a hablar del programa de Medicina de Familia y comunitaria en concreto. Bueno, cuando Daniel me propuso participar en esta mesa de formación, pensábamos los dos que para abril del 2023 el programa estaría publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero bueno, lo que tenemos actualmente todavía y que es vigente es el programa de la especialidad del 2005, que es un programa muy bueno, que supuso un avance importante en el ir por competencias, la formación de los residentes, en apostar por las competencias. El programa de la especialidad de enfermería de familia, que aunque la presentación no va sobre ello, el que es del 2010, el que está vigente. Y bueno, el nuevo programa de la especialidad, en el que llevamos trabajando desde antes de la pandemia, y que es verdad que hubo ahí un parón de pues un año largo que estuvimos trabajando en otras cosas, todo el sistema sanitario, incluido pues los miembros de la Comisión Nacional, etcétera, pues se estuvo trabajando de forma muy intensiva durante el 2022. Ha sido un trabajo en el que, por supuesto, la Comisión Nacional de la Especialidad, en el que están representados personal de las unidades docentes, de las universidades, de la organización médica colegial, de los residentes. También contó con la colaboración de expresidentes de las comisiones nacionales previas, con las unidades docentes, con las sociedades científicas. De hecho, yo en la Comisión Nacional estoy como vocal de la Sociedad Española de Medicina de Familia, entré en la Comisión Nacional por la SENFIC, y con el grupo de unidades docentes de SENFIC, por ejemplo, también con sus grupos de trabajo, con las otras sociedades. Y específicamente también hemos solicitado colaboración para temas puntuales, pues en multimorbilidad. Con Daniel, por ejemplo, hemos trabajado también en esa parte. Entonces, bueno, todo este tiempo hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho,
pero es verdad que en este último año pues, han ocurrido una serie de circunstancias que nos están dejando una cierta, bueno, perplejidad y también nos hemos llevado algún sinsabor y algún disgusto de cómo estaba ello. Entonces, bueno, actualmente el programa ha pasado alguno de los trámites con determinados temas que, bueno, no forman parte de la presentación y estamos en esa fase, en ir pasando nuevos trámites y en llevar a buen puerto, ¿no?, al final el programa, que lo que nos interesa es que sirva también como referente para la formación en los próximos años. Hemos hablado de palabras, ¿no?, de raíces, de búsquedas, etcétera. Hemos tenido un vídeo de Irene, ¿no?, para darnos la bienvenida, que es especialista en textos y como una escritora estupenda. Y pues hice también esta búsqueda un poco rudimentaria de simplemente, más que buscar cronicidad, que sí que aparece en el programa de la especialidad, directamente con estos términos, ¿no?, con multi, pluri, comor, poli, y en el programa vigente, en el del 2005, aparece dentro del dominio de competencias o de actividades formativas relacionadas con la atención al individuo, el paciente pluripatológico, ¿vale? Lo importante también, ¿no?, de las palabras, de las cosas o de los conceptos o de las ideas o de lo que tenemos que hacer, lo que no se nombra, ¿no?, pues no forma parte, ¿no?, de lo que es nuestro cuerpo como especialistas, etcétera. Entonces, bueno, en el programa del 2005 aparece el paciente pluripatológico, ¿no?, que es un paciente, pues como ya sabemos, muy frecuente, que requieren un abordaje integrado de las mismas, pero a continuación dice, bueno, cada una de ellas hay que poderla abordar, ¿no?, como que al final vuelven otra vez a tomar un poco de protagonismo, ¿no?, como cada enfermedad y tal. Pero bueno, sí que está este concepto y aparecen también el concepto de cuidar a los cuidadores, etcétera, ¿no? Y por supuesto aparece multidisciplinariedad, etcétera, pero bueno, esto no tiene relación con la multimorbilidad. Y también aparece específicamente, cuando se habla de competencias del grupo de los ancianos, en aplicar aspectos elementales de farmacoterapia, polifarmacia y iatrogenia en las personas mayores, y en el inmovilizado, prevenir los riesgos de la polifarmacia. En el o sea, que aparece 3 veces, ¿no?, conceptos en un programa que tiene 152 páginas, ¿vale? Y en el programa de la especialidad de enfermería familia, que es más breve, es más resumido, como pluri sí que aparece el tema de prescripción, etcétera, o de crónicos, pero no aparece esto del multi o pluri, etcétera. Y ahora ya paso un poco a comentar, ¿no?, el nuevo programa de la especialidad, que realmente era sobre lo que me pidió Daniel comentar. Entonces, todos los nuevos programas de cualquier especialidad, los que se están renovando o los que aparezcan porque aparezcan nuevas especialidades, el Ministerio nos ha dado ahora un formato al que nos tenemos que ajustar todos, es decir, que el programa del 2005, como que el formato fue relativamente libre, ¿no?, para la Comisión Nacional en ese momento, y aquí es como un formato mucho más resumido, que no podemos hacer ese listado que teníamos de competencias como se desglosó en el programa del 2005 y que, bueno, tiene estos apartados: introducción, definición de la especialidad, participantes en la elaboración del programa, normativa, ámbito de actuación, objetivos del POE y este bloque, ¿no?, del mapa de competencias. Y por último, pues cómo desarrollarlo e implantar el programa de la especialidad. Y esto es común para todos los programas. También hemos hablado de metáforas, ¿no?, en el día de ayer, y bueno, he traído para hablar un poco de las competencias también esta metáfora, ¿no?, de la costura o de hacer estas labores, ¿no?, de patchwork o de retales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, he traído un poco esta foto, ¿no?, porque también es como la costura, que es una labor cuya tecnología es una tecnología que está como accesible y al final muchas veces es el tiempo, la paciencia, la dedicación, etcétera, ¿no? Lo veo así también como relacionado con nuestra especialidad. Es algo también que se transmite, ¿no?, dentro de las familias, muchas veces, bueno, realmente está feminizado, ¿no?, también como nuestra profesión de madres a hijas. Yo he vivido de pequeña con mis tías, etcétera, en los pueblos, reunirte en las puertas de las casas y varias
familias estar haciendo labores juntas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como un poco ahí esa construcción de esa competencia para llegar a esa colcha, a ese trabajo, ¿no? Entrelazar, tejer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en las competencias, el esquema que nos da el programa también es definir las competencias específicas y lo hemos dejado en 82 competencias en este momento, puede haber algún pequeño cambio, pero quedarán menos de 100 competencias específicas. Y hay también que aportar con qué instrumentos se van a evaluar, el contexto de aprendizaje donde se van a adquirir, las actividades formativas y hay un apartadillo también de recomendaciones. Hay también un grupo de competencias transversales que son para todos los programas formativos de cualquier especialidad en ciencias de la salud. Y está el otro bloque que tiene cada programa, que son las competencias específicas de la propia especialidad. Entonces, bueno, ¿qué encontramos dentro de esas competencias transversales? Que son como ya esos trocitos que siempre vamos a encontrar, ¿no? Trocitos que van a ser comunes, como construimos también todos nuestra base, ¿no? de profesionales de ciencias de la salud, y que han sido aprobadas por el Consejo Permanente de todas las comisiones nacionales de todas las especialidades. Y estas como que vienen dadas, ¿no? ¿Y qué encontramos aquí relacionado con, que he buscado así, de multimorbilidad o de pluripatología? Bueno, pues las competencias que luego se agrupan como en dominios competenciales, hay en un dominio 6 que habla de habilidades clínicas generales. Y aquí se dice que al atender de forma integral a los pacientes se considere el trastorno mental, la dependencia y la pluripatología. Y en otro dominio, que es el dominio 7, aparece en que se refiere al manejo de medicamentos y otros recursos terapéuticos, usar de forma racional los medicamentos y otros recursos teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente o los grupos de pacientes que requieran un manejo específico, usar asistentes a la prescripción, que por ejemplo en el Multipap Plus, ¿no? Pues es uno de los objetivos, ¿no? La evaluación de uno de ellos, y incluidas las guías también farmacoterapéuticas. Y bueno, aquí os traigo un poco para que veáis, ¿no? Que nosotros, aparte de hablar de competencias, queremos que esté ligado siempre a los valores, ¿no? Los valores que guían nuestra especialidad. Los valores de compromiso ético y social, compromiso científico, compromiso con nuestra especialidad, que pueden ser comunes también y compartidos con el resto de especialidades en ciencias de la salud, pero para nosotros nuestros valores nucleares serían el compromiso con cada persona, ¿no? que atendemos, el compromiso con las personas y con la comunidad en su conjunto, y también como todo ello, ¿no? que avance también, ¿no? en esas competencias también en investigación, formación, etc. Entonces, los 5 dominios específicos, ¿no? que agrupan el listado de 80 y pico competencias, pues los tenéis aquí. El dominio 1 de competencias clínicas para la atención a las personas en su contexto, aplicando el método clínico centrado en el paciente, de McWhitney, que se llamaba así. Nosotros hemos añadido una barrita y hemos puesto persona también, paciente-persona, porque entendemos que no le podemos cambiar el término a McWhitney, pero también creemos que es eso. Las competencias clínicas para la atención a las personas en su contexto, por grupos poblacionales o con factores de riesgo que compartan, y luego competencias en atención a la familia, en gestión clínica poblacional y en atención comunitaria, en investigación, innovación, formación y docencia. Y bueno, dentro de las competencias ya específicas, ya vamos aquí dentro de la introducción, cuando hablamos de la atención a las personas en su contexto y por grupos poblacionales o con factores de riesgo, donde por ejemplo aparece a los niños, a los adolescentes, al paciente con necesidades de cuidados paliativos, etc. En la introducción, antes de ir al listado como tal, hemos destacado por su frecuencia, ¿no? los pacientes con patología crónica, con multimorbilidad y con una complejidad creciente, lo que se une en múltiples ocasiones, ¿no? al envejecimiento y a la atención al final de la vida, de la que también ayer en el workshop, ¿no? nos hablaron. Y aquí están la competencia de multimorbilidad como tal. Es decir, que dentro de, imaginaros lo que es resumir todas las competencias de la medicina de familia en 80, ha sido muy complejo, pero hay una competencia específica sobre manejar la multimorbilidad y su correspondiente terapia farmacológica. Dentro de las actividades formativas, pues
coordinar el proceso diagnóstico y terapéutico de pacientes con multimorbilidad de tu población asignada. Y como actividades formativas también está el tener en el portafolio la autorreflexión sobre la asistencia a estos pacientes, ¿vale? Que sea también, o sea, darle importancia a que las reflexiones, ¿no?, formen parte de las actividades formativas que luego puedan ser también evaluadas. Y dentro de las recomendaciones hemos incluido también el utilizar, por ejemplo, los principios Ariadne, el instalar los planes de tratamiento mediante un proceso de toma de decisiones compartida y también médico-paciente y con otros profesionales y especialistas implicados, y aplicar los principios del uso racional del medicamento en el paciente polimedicado. Y hay a continuación otra competencia también muy relacionada, ¿no?, que es la situación del paciente crónico complejo o el paciente crónico avanzado, que incluye también la planificación de los objetivos terapéuticos según la fase de la enfermedad, según las expectativas de las personas, y aquí también incluimos el tema del uso racional del medicamento, la valoración integral de la complejidad, el tener planes compartidos, que ayer oímos también bastante, ¿no?, en la mesa de la tarde, y también la actividad formativa aquí que se ha puesto es la de la reflexión, ¿no? Pues ahora ya no, tendríamos que hacer reflexionar, o abro aquí también para que aportéis vosotros también vuestras reflexiones, ¿no?, sobre qué pasará cuando esté en marcha o qué está pasando también actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa del programa de la especialidad, que los residentes van a estar el 70% del tiempo en atención primaria, mínimo, ¿vale? Puede incluso ser. Entonces, creo que esto es que es una cosa de alto valor, ¿no?, para nuestra especialidad. Es una oportunidad, desde luego que sí, y no podemos malgastarla, ¿no? O sea, que hemos apostado por ello, y creo que es ahora el momento, ¿no?, de avanzar en eso, en una promoción de una atención primaria que sea fuerte, que el sentido de pertenencia sea algo también clave, ¿no?, a nuestra especialidad. Y no quedarnos. También es verdad que tenemos retos, ¿no?, de esta crisis crónica que se ha reagudizado de la atención primaria, ¿no? Aquí la crisis está crónica. No podemos quedar tampoco inmersos aquí, tendremos que apoyarnos en todos estos elementos que podamos. Desde el POE también hemos incluido, ¿no?, el que se den más recursos también a las unidades docentes, tanto personales como materiales, etcétera, y que todo esto al final son recursos para la atención primaria, en realidad, ¿no? Tenemos a nuestra población, ya se ha dicho en las múltiples mesas que hemos tenido, ¿no?, la frecuencia de la multimorbilidad en nuestra población, lo importante de contar con los pacientes a la hora de tomar decisiones compartidas con ellos, de la importancia también, ¿no?, de que la atención primaria y que los especialistas de medicina y de enfermería de familia actúen como tampón de alguna manera en las desigualdades en salud, ¿no?, que sea un elemento que disminuya y que ayude a mejorar las desigualdades en salud, ¿no? Dar ese salto de pasar de las patologías a pasar a la persona de una forma integral, ¿no? Y destaco ahí, en la parte central, el tándem tutor y residente. El tándem tutor y residente es fundamental. El programa puede hablar de multimorbilidad, pero los tutores también tienen que estar formados en multimorbilidad y acompañar a los residentes en esa formación. Dentro del aprendizaje durante la residencia, el copiar, el observar lo que hace tu tutor y copiar es una forma de aprendizaje también que se ha visto que es súper relevante, y es verdad que tenemos que dar a los residentes, ¿no?, herramientas para que aprendan de otra forma y descubran y reflexionen y hagan esas reflexiones críticas, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, el debate que hay de tecnología versus personas, etcétera. Las tecnologías están ahí, no podemos, pero las tecnologías están para el servicio a las personas. No podemos
dejar que la tecnología nos deslumbre, y menos en atención primaria, donde la tecnología más importante es el tiempo tanto para atender a cada paciente como para el tiempo de la longitudinalidad a lo largo de la vida de ese paciente, ¿no? Y tenemos que cuidar, ¿no?, que haya ese tiempo también para hacer esas reflexiones sobre los pacientes a los que atendemos, ¿no?, esa forma también de aprender que esté ahí, ¿no? Y bueno, la investigación en multimorbilidad, la investigación en atención primaria, al buscar en el programa nuevo de la especialidad cuántas veces aparece la palabra investigar o investigadores, etcétera, aparece 46 veces, ¿vale? O sea que yo creo que es una buena noticia, y ahora la cosa es que investiguemos en lo que hay en nuestras consultas. Busqué ayer por casualidad cuántas veces aparecía el FRAG, la raíz de esta, y aparece 2 veces hablando de fragilidad y prefragilidad. Esas son las 2 palabras que aparecen, que ayer me dio curiosidad. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias voy a dar las gracias a mis compañeros de la Comisión Nacional de la Especialidad y a toda la gente que ha aportado en el nuevo programa de la especialidad, porque la verdad es que ha sido súper importante su colaboración. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por esta bonita presentación de futuro, y ha señalado entre los retos que se nos vienen encima, entre ellos, la investigación, la combinación tutor-residente y el aprendizaje por imitación, que además has dicho, ¿no?, por copiar casi, ¿no? Nos encontramos con una disyuntiva, y es que ahora los residentes tienen que aprender de tutores que en muchas ocasiones no han sido muy formados previamente en multimorbilidad. Por lo tanto, una de las cosas que nos preocupó siempre desde el principio de la constitución del grupo Multipap era qué lagunas formativas podían tener nuestros compañeros de familia. Y por eso se trabajó ya desde el primer proyecto, que comenzó en el 2015, como ya se dijo ayer, pues un trabajo, una intervención formativa para los profesionales. La formación continuada o el desarrollo profesional continuo, que es lo mismo, en definitiva, lo que persigue, lo que busca, es que también esos tutores estén al día, de tal manera que de ellos puedan aprender los residentes, y se busca la formación y la actualización de todos los médicos, porque en el fondo estos, de acuerdo con la enfermería, de la que también se busca su actualización, serán capaces de disminuir ese riesgo para los pacientes y mejorar en definitiva la calidad de la atención sanitaria, cuando tienen en cuenta la multimorbilidad. Y como decía Piaget, siguiendo con el constructivismo, hay una frase de Piaget que a mí francamente me encanta, porque resume de verdad lo que es la esencia del constructivismo, y dice así: cada vez que enseñamos algo a alguien, impedimos que lo descubra por sí mismo. Piaget quería señalar con esta frase que cuando alguien descubre por sí mismo algo que le es necesario, inherente, para desarrollar su profesión, de alguna manera contextualiza un entramado intelectual que le permite tener accesible en el recuerdo aquellas cosas nuevas que aprende de esta manera, mucho más que por la enseñanza clásica. Por eso, de alguna forma, en esta intervención formativa que a continuación va a presentar Paqui Leiva, buscábamos desde el principio que hubiera una gran parte de descubrimiento por parte del alumno. Bueno, lo llamamos eMultipap. Ya se han hecho 5 ediciones, y como ahora Paqui contará con detalle, vamos por la 6ª. Cuando quieras, Paqui. Vale, muchas gracias. Bueno, empiezo, como es de rigor, dando el agradecimiento muy sincero, a todos los organizadores de este punto de encuentro de multimorbilidad. Esto, ya que podríamos poner el cartel de Meeting Point, yo creo que aquí es donde todos venimos al final. Y especialmente quiero tener un calidísimo reconocimiento para el equipo de Aragón, que ha trabajado y ha estado urdiendo todo este tapiz que estamos aquí ahora disfrutando todos, ¿no? Es un momento de disfrute. Dicho lo cual, voy a empezar con la presentación. Mi presentación no tiene conclusiones, pero vais a saber cuando termino, ¿vale? Por esa parte, tranquilo. Va a tener como 4 momentos. Un primer momento muy corto de contexto, donde hay algunas cosas que me gustaría actualizar en la mente de todos vosotros. Y luego 3 apartados que ya los voy a centrar en eMultipap, que es un producto que
a mí lo de producto no me termina de gustar mucho, pero bueno, yo creo que todos entendemos, es un producto, es una intervención formativa viva, y como está viva no la puedo concluir, sino que es una historia que continúa y bueno, no sé si la convertiremos en la historia interminable o no, ya veremos, el tiempo nos dirá. Algunos conceptos que, bueno, pues simplemente para poner en la cabeza de todos vosotros, el término de formación continuada está descrito en la LOPS como el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios. El formarte es una obligación tuya, pero también es un derecho. La multimorbilidad, ya hemos visto estos días el concepto, no lo voy a leer, lo tenéis vosotros ahí para leerlo. Sí quiero centrarme medio minuto en Multipap Study. En Multipap Study es un proyecto que empieza, en realidad, oficialmente empieza en 2015, pero nosotros empezábamos a trabajar un poquito antes, casi como un par de años antes, con cosas que ya estaban pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Y es un proyecto multicéntrico que se ha desarrollado entre profesionales de Aragón, de Madrid y de Andalucía, y que seguimos ahí en el camino. Un camino fantástico, maravilloso, que está produciendo, creo que muchísimos beneficios, aunque nos queda por tocar el palo de lo social, que esta mañana ya hemos estado aquí diseñando algunas actividades, a ver si las podemos poner en marcha para el futuro. Y todo lo que queráis conocer del Multipap Study lo podéis consultar y os animo a ello en la página web del proyecto, que ahí tenéis la dirección. Y eMultipap, que es lo que se va a centrar principalmente toda la parte de esta ponencia o de esta conversación que quiero tener con vosotros, es un curso que hemos diseñado con el que lo que tratamos es de... fuimos muy ambiciosos, porque nosotros, siguiendo el símil del iceberg, nosotros dijimos, nosotros queremos hacer una actividad formativa, pero no para un trozo del iceberg, queremos que llegue a todos. Y queríamos que llegara a los profesionales y que tenga el profesional que atender a la punta del iceberg, al centro o a lo que está sumergido, de alguna manera les sirva. Y bueno, ese es eMultipap. Se crea formalmente en 2015 de la mano de un proyecto de investigación y por tanto tiene unas peculiaridades por el hecho de formar parte o de haber sido creado en ese contexto. Como os decía antes, empezábamos a trabajar antes de 2015 y en esa época, en esos años, 2014, 2015, 2016, estaban pasando cosas que quiero repasar rápidamente con vosotros. Había sucedido algo maravilloso, que eran los principios Ariadne, que se publicaron en 2014, fruto del consenso de muchísimas personas y que de verdad que es una guía que se le da al profesional de primaria para que no se pierda y para que siempre esté pendiente de todo aquello que tiene que estar. Pero eso es lo que ya estaba haciendo el profesional de primaria. Y lo que aquí se le da es una estructura además muy bonita, circular, en la que el profesional se encontraba muy a gusto porque reproducía exactamente su dinámica de trabajo. Un paciente con multimorbilidad es un paciente al que continuamente le están pasando cosas. Está vivo y por tanto a lo largo de la vida le pasan cosas. Y cuando sucede algo nuevo que le pasa, una caída, una asistencia a urgencia, un nuevo tratamiento que le tienen que poner o un tratamiento que le tienen que prescribir, todo cambia porque es como un entramado muy complejo y todo cambia. Y ahí el profesional tiene que entrar con un método y ese método lo describe muy bien los principios Ariadne. Tiene que evaluar todo lo que le ha pasado al paciente y cómo ha cambiado todo su compendio de enfermedades, de tratamientos, etcétera. Tiene que hablar con el paciente y sobre todo tiene que escucharlo, como nos decía ayer el paciente, para que haya esa priorización conjunta y esa atención centrada en la persona y tienen que pactar unos objetivos realistas, no los que yo quiero como profesional, sino los que el paciente me dice que es capaz de cumplir y están dentro de esa playa de objetivos que yo le quería plantear, pero que no todos a lo mejor él acepta o ella acepta, y luego un manejo individualizado. Ningún término nuevo para los que estamos aquí todos sentados, que somos profesionales de primaria. Algo maravilloso que sucedió en 2014 y en 2016 se publica una revisión sistemática sobre intervenciones formativas en multimorbilidad para profesionales sanitarios. Y esa revisión sistemática concluye, como todas, como veíamos ayer en el workshop, que son necesarias más investigaciones y mejores evidencias, etcétera, porque en realidad, después de hacer un chequeo un poquito exigente, como se debe hacer en una revisión sistemática, se queda solo con 2.
que además son muy distintas entre sí. Pero el grupo aporta una reflexión muy interesante, que es una propuesta de contenido curricular en atención primaria. El grupo está liderado por Luis y a esta propuesta curricular, en el grupo Multipap, nosotros le llamamos la flor de Luis. Y es nuestra flor y estamos trabajando con ella siempre en nuestra cabeza. Entonces tenemos 2 estructuras circulares que nos acompañan en todo este camino. Bien. Este era el preámbulo, vamos a los 3 elementos o los 3 apartados en los que quiero centrarme para ir llegando a desgranar con vosotros qué es eMultipap y por qué le tenemos tanta querencia a eMultipap. Primero os voy a contar un poquito el contexto en el que surge y cómo nos planteamos ver exactamente qué estábamos consiguiendo con esta actividad formativa. Detallaré de forma muy resumida la estructura y los contenidos que tiene esta actividad formativa y luego os daré los resultados muy recientes de las últimas 5 ediciones que ya llevamos hechas de eMultipap. Bien, veamos el contexto. Surge 2015 un ensayo clínico que es multicéntrico, que está desarrollado, diseñado por profesionales de 3 comunidades autónomas, Aragón, Madrid y Andalucía, con la fortuna de que cada una de esas comunidades autónomas consigue incluir pues, a un profesional que es nuestro también. Nosotros que nos lo quedamos todo, es nuestro, aunque en realidad pues, están trabajando por el mundo en su conjunto. Y tenemos a unos investigadores internacionales que nos aportan pues, toda ese aderezo que necesitamos para querer ir construyendo cada vez más en la línea y en la frontera del conocimiento. Es un ensayo clínico de clúster en el que lo que hacemos es, a ver si soy capaz de apuntar. Sí. Lo que hacemos es captar médicos de familia. Estos médicos de familia tienen que seleccionar pacientes y luego, una vez que les hace la visita basal a esos pacientes, los aleatoriza. Es decir, un contexto de investigación puro y duro. Y reclutamos 117 médicos que a su vez incluyen a 590 pacientes y la intervención que diseñamos es una intervención compleja. Bien, ahí tenemos pues, al miembro del equipo Multipap frente a la intervención compleja en su pizarra. Y esa intervención compleja está constituida por 2 elementos. En este primer ensayo por 2 elementos. En el segundo ensayo que ahora mismo tenemos en curso le hemos añadido un tercero. Y ha conseguido pues, una serie de resultados, ¿no? Hemos visto que la parte formativa de la intervención compleja es una herramienta educativa que está produciendo pues, mejoras en la atención a los pacientes, una determinada ganancia de conocimientos, etcétera, y que a nivel de pacientes también estamos encontrando bueno, pues unos resultados interesantes. Bien, y como toda intervención compleja debe ser analizada. Y analizamos una intervención compleja diseñando su modelo lógico. El modelo lógico es la estructura interna de la intervención. Si hago el símil con un medicamento, voy a ver qué principios activos tiene, qué excipientes tiene, voy a ver también dónde están sus órganos diana, voy a ver qué efecto tiene. Y cuánta dosis tengo que dar, etcétera. Pues este es el modelo lógico que construimos de la intervención compleja Multipap. La intervención compleja Multipap, siguiendo el símil de la pastilla, es como si yo tengo una pastilla que se la voy a dar. La parte primera, que es la intervención, el eMultipap, se la doy a un sujeto, que es el profesional sanitario, y cuando se la toma, esa pastilla produce en él unos efectos, pero que son unos efectos individualizados, dependiendo del rol que tiene ese profesional, dependiendo de la formación previa que tiene, dependiendo de cómo es su estilo de práctica. Y cuando ese profesional se toma y ha generado el efecto de esa pastilla, ahora él aplica como una segunda pastilla, como una pastilla modificada al paciente. Y también ahí hay una interacción con el contexto en función del tipo de equipo en el que esté trabajando, la organización del trabajo, etcétera. Es decir, es una intervención compleja con dos componentes en este caso, que la reciben 2 sujetos distintos pero en fases consecutivas y que en cada uno de ellos produce un efecto que se modifica en función de las características previas, pero también en función de las características del contexto.
Bien, pues el contexto en el que estábamos trabajando, ya lo sabemos, era un contexto que tenía cosas positivas, cosas negativas, teníamos pues, un problema derivados de la multimorbilidad, que todos conocemos, ese exceso de carga de enfermedad, de carga de tratamiento, cómo afecta el ir acumulando problemas en la vida a la persona, pero también teníamos cosas positivas, teníamos la guía de los principios Ariadne y teníamos un poquito, encontramos también una estructura, aunque cuando encontramos la estructura nosotros ya teníamos diseñado nuestro producto en cuanto a orientación de contenidos curriculares. Todo esto teníamos que evaluarlo e intentamos encontrar un modelo estructurado de evaluación para que luego pudiésemos compararnos, porque lo que nos dice la guía de práctica clínica es mejores investigaciones, no se miden las cosas de la misma forma, hay que buscar resultados. Entonces dijimos, bueno, vamos a coger un modelo estructurado que nos sirva tanto para la parte de la intervención formativa como para el resto de outcomes que pueda estar generando. Y adoptamos el modelo de Kirkpatrick, que es un modelo que evalúa este tipo de intervenciones en 4 niveles, que luego detallaré. En 2007, el Medical Research Council escribe una especie de guía para diseñar y evaluar intervenciones complejas. Como era lo que nosotros teníamos entre manos, pues hemos pasado esta intervención compleja por esa guía. Y si os fijáis, establecen 5 fases, desde la fase 0, que sería como la fase preclínica, a la fase 1, la modelización, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, absolutamente paralela a lo que es el desarrollo de un medicamento. En realidad lo que estamos desarrollando es una intervención, solo que no es farmacológica. Y nosotros nos hemos adherido a estas recomendaciones. ¿Qué es lo que es clave cuando quieres optimizar una intervención compleja? Pues tú necesitas identificar en ese modelo lógico los procesos clave sobre los que estás trabajando y qué resultados quieres conseguir. Tienes que analizar los mecanismos de acción de tu producto y qué obstáculos puedes encontrar. ¿Qué dificultades? Nosotros esto lo tuvimos muy en cuenta, lo analizamos. De hecho, estábamos diseñando una intervención que su primera pata era una intervención formativa para profesionales en un contexto de investigación. Nos preocupaba, en 3 comunidades autónomas, nos preocupaba la estandarización. Le dimos muchas vueltas y al final se adoptó la idea de hacer un curso en formato online para que estuviese absolutamente estandarizado y todos los sujetos de estudio profesionales sanitarios recibieran exactamente la misma intervención y a partir de ahí ya de alguna manera nos quitábamos un poco el problema de la estandarización. ¿Qué potencial beneficio esperábamos conseguir? Y teníamos muy claro que el objetivo era capacitar al profesional y centrar su mente en los principios Ariadne como esa estructura para que cuando fuese a su consulta a ver a sus pacientes tuviese ese conocimiento muy actualizado, independientemente de que el paciente que entrara por la puerta fuese de la parte de arriba del iceberg o fuese de la parte media o incluso de la parte sumergida, ¿no? Y tratar de considerar pues, la mejor combinación de todos los distintos componentes. Y a la hora de evaluarlo, buscamos, como ya os he comentado antes, un procedimiento estructurado de evaluación, prestamos atención a las tasas de reclutamiento, a las tasas de retención de los profesionales que formábamos en el ensayo clínico, aleatorizamos, estábamos en un ensayo clínico por clúster y pues, con sus correspondientes cálculos de tamaños muestrales para poder tener una capacidad de diferenciación del efecto que estaba produciendo nuestra intervención. Y los posibles escenarios finales que nos dice el MRC, cuando haces una intervención compleja y la pasas por todo este camino, por todo este recorrido de evaluación, son estos 3. Cuando terminas la fase 0, construyes tu intervención, te das cuenta de que va a quedar claro que esa intervención no es rentable, no merece la pena hacerla, entonces para, no sigas adelante, busca otra. Si cuando estás haciendo todo ese camino y haces tu fase 2 y tu fase 3, encuentras que tienes una efectividad muy, muy potente en la intervención que has conseguido construir, impleméntala, pásala al mundo real, cédela, ponla en el mercado. Y si hay dudas, ¿no? Cuando nos encontramos en un escenario intermedio, pues tenemos que volver a ensayar. Bien. Os cuento cómo nos ha ido con nuestra intervención compleja Multipap.
la fase 0, la fase teórica, nos preguntábamos por qué tenía que funcionar esa intervención. Y aquí tuvimos un hermano mayor, que fue el ensayo Primum, que ayer tuvimos la oportunidad de poder compartir unos momentos maravillosos con su líder, y el ensayo Primum estaba ya evaluando cómo poder intervenir sobre profesionales de atención primaria para mejorar, en este caso muy centrado en la polifarmacia y en la adecuación de la medicación, bueno, con una intervención también muy compleja, que era un poco distinta a la que nosotros estábamos diseñando, porque ellos trataban de quitarle carga de trabajo al médico de familia, poniendo una especie de asistente que empoderara al paciente para que el paciente cogiese las riendas de su curso de su vida, de su salud, ¿no?, y de sus problemas sanitarios. Y también un sistema de apoyo para mejorar la prescripción, etcétera. Pero compartíamos con ellos un poquito de la orientación, un poquito de los resultados que estaban analizando. Aparte que su investigadora principal también la teníamos dentro de nuestro grupo Multipap, y pensábamos que debería funcionar nuestra intervención. Tienes que creer en lo que haces, si no, mejor no lo hagan, ¿no? Y en la fase 1, el cómo funciona, pues nosotros el principio activo que le metimos a nuestra intervención compleja, el principal, fueron los principios Ariadne. Y en torno a ellos giran todos los contenidos formativos que hemos ido desarrollando en cada uno de sus módulos. Pues si yo tuviera que decir, esta pastilla, ¿qué tiene? Tiene ibuprofeno, tiene paracetamol, ¿qué tiene? Nuestra pastilla tiene principios Ariadne, ¿no?, en lo principal. Empezamos a ver cosas, Primum seguía avanzando, Primum empieza a contar sus resultados, algunos resultados no fueron los esperados, pero tenemos mucho que aprender también de los resultados no esperados, de los resultados que no establecen diferencias significativas, y nosotros nos ayudaba mucho lo que ellos estaban encontrando, y diseñamos nuestro primer ensayo, el ensayo clínico Multipap. Lanzamos el ensayo clínico, empezamos a obtener muchísimos resultados que nos estaban diciendo que íbamos por buen camino. Empezamos a conocer mucho más en profundidad la población de pacientes con multimorbilidad, la población de los médicos de familia que los estaban atendiendo, porque aquí estábamos trabajando exclusivamente con ese tipo de profesionales, y veíamos cómo era el apoyo social, cómo era la adecuación de la medicación. Terminábamos ese ensayo clínico y diseñamos el siguiente y dijimos, Primum nos ha enseñado que también hay que darle al médico otras herramientas, no solo formación, vamos a hacer algo más. Y le añadimos a nuestra intervención compleja un tercer componente, que es un sistema de ayuda a la toma de decisiones, en el que ahora mismo estamos inmersos. Y en toda esta evaluación empieza a surgir y a llamar un poquito la atención en Multipap, ¿no?, la intervención formativa, diciendo, oye, que yo estoy aquí. Gracias al modelo de Kirkpatrick de evaluación, pudimos ver cuál era el impacto formativo de esta intervención, y las dos primeras ediciones, que son las que se desarrollan en el contexto del ensayo clínico Multipap, tienen unos resultados muy prometedores. Y entonces empezamos a recibir algún tipo de petición de otros grupos con los que teníamos profesionales compartidos, como la Joint Action Crodis Plus, y sale una ramita muy bonita, que fue el eMultipap Canarias, ¿no?, en donde también pudimos poner en marcha esta intervención. Evidentemente, totalmente venidos arriba por lo bien que nos habían salido las dos primeras ediciones, en Multipap Plus también lo implementamos, porque ya consideramos que forma parte fija de nuestra intervención compleja. Y en la cuarta fase, creemos que estamos ya preparados para la implementación. Luego, al final, vosotros nos diréis. Estructura, ¿qué es eMultipap? Ya hemos hablado cómo ha nacido y cómo se ha ido desarrollando, pero exactamente qué es. Pues eMultipap es un curso que es lo que es gracias a un enorme equipo de personas que han hecho posible sus materiales docentes y que han hecho posible esa forma especial de enseñar y esa manera de transmitir unos conocimientos a unos profesionales basados en el respeto y en la premisa de que esos conocimientos ya los tienen esos profesionales y solo nuestra única pretensión es actualizárselos.
No voy a resaltar, solo voy a resaltar a una persona a la que quiero tener un recuerdo muy especial, que es a nuestra querida Esperanza, que ya no está con nosotros y que es un miembro muy importante de esta familia, que nos inspiraba, nos inspira y nos seguirá inspirando siempre. Así que un recuerdo emocionado para ella. eMultipub es una actividad formativa que está basada en experiencias concretas. No hicimos una identificación estructurada de necesidades formativas, pero sí que se hizo una identificación de necesidades formativas por parte de muchos de esos miembros del equipo que construyó este curso, porque muchos de ellos eran profesionales en activo que estaban atendiendo cada día a pacientes con multimorbilidad. Siempre se incluían en el curso actividades de reflexión y de conceptualización abstracta, y se les pedía a los alumnos que vieran y que pensaran y que aportaran. Y posteriormente, como estábamos en un contexto de ensayo clínico, los sujetos de estudio, los participantes, los discentes, luego se convertían en profesionales activos que volcaban en los pacientes esa formación. Por tanto, nuestra pastilla, nuestro principio activo eMultipub, consideramos que es una intervención práctica, que está elaborada en función de las necesidades que tiene el profesional, que está basado en pruebas y que está orientada a resultados. Y por supuesto que es muy estimulante. ¿Qué podemos decir nosotros? Claro, los objetivos de la actividad formativa, no los voy a leer, están orientados principalmente a actualizar los conocimientos que van existiendo y que van apareciendo a lo largo del devenir de los años sobre polimedicación, sobre multimorbilidad. Explicamos con detalle los principios Ariadne y se trabaja sobre ellos. Se trabaja también sobre prescripción y se trabaja también sobre una tecnología que es de un altísimo nivel y de una altísima complejidad, y que es una de las principales tecnologías que se pone en marcha en primaria y debería ponerse en marcha en todo el sistema sanitario, que es la comunicación. Está estructurado, yo os voy a contar los contenidos de la última edición, que es la completa, la más completa. Inicialmente lo teníamos estructurado en 4 semanas, ahora ya está estructurado en 5. La primera semana se centra en el desafío de la multimorbilidad, la segunda en polimedicación, la tercera en principios Ariadne y en prescripción, la cuarta en la conversación clínica con el paciente y la quinta en las prioridades del paciente. Todas tienen una estructura similar, arrancan con 1 o 2 vídeos donde los docentes exponen de manera resumida el contenido principal de la clase, tienen casos clínicos, tienen tareas, tienen cuestionarios, tienen foros, tienen lecturas obligatorias y tienen lecturas recomendadas para que cada alumno decida cuánta dosis se quiere llevar de este principio activo. Cuando le pasamos un poquito la propuesta curricular de Luis de 2016 a nuestro curso, entendemos que estamos tocando 4 de los 6 pétalos que tiene. Está organizado en, ya os digo, hablo de pétalos porque nosotros lo vemos como una flor. Hay algunos que todavía no hemos desarrollado, y que, bueno, en nuestra intención está el seguirlo desarrollando, y de los 4 pétalos en donde podemos ubicar contenido, no tenemos el pétalo completamente desarrollado, es decir, es un producto vivo que seguirá creciendo en el futuro. El compromiso que se le pide al alumno es que lo siga de manera completa, en este caso son 5 semanas. Está ahora mismo, las 5 ediciones se han hecho en español, pero estamos trabajando en una edición bilingüe, porque algunos de los participantes en algunos de los proyectos europeos en los que participan algunos miembros del grupo están interesados en este curso. Siempre ha sido una actividad acreditada, con lo cual eso es algo que facilita la adherencia del alumno, porque va a obtener un beneficio. Aparte, casi siempre se ha desarrollado en un contexto de investigación, y nosotros en el grupo Multipub hemos ido siempre a por la autoría grupal, y eso es un beneficio para todos los que participan y sienten además reconocido su esfuerzo, haya sido mucho, haya sido poco, siempre ha sido un esfuerzo necesario. Y para superarlo tienen que aprobar todos los módulos y la evaluación final. Cada vídeo se acompaña de un script.
que es un relato, una descripción de exactamente lo que está diciendo el docente, para que sirva de apoyo y a modo de apuntes para el alumno. Muy interesante, y es quizás sobre lo que más os vaya a detallar, los casos clínicos que hemos diseñado. Son casos clínicos diseñados por parte de los investigadores y de los docentes a partir de situaciones reales de sus consultas, con lo cual son casos muy identificables por muchos de los alumnos que van a participar y que son médicos o enfermeros de familia. Hemos diseñado hasta la fecha 4 casos clínicos. El primero es el caso de Miguel, el primero es el caso de Miguel, sí. No, de Paco. Primero el caso de Paco, que todos son pacientes con multimorbilidad y polimedicación. Y este caso lo que pretende es hacerle reflexionar al alumno, que se pare y hacerle reflexionar de cómo se puede vivir con 5 o 6 patologías crónicas, con 10 fármacos que tengo que tomar. Y si me pongo a aplicar lo que dicen las guías, ¿qué vida le doy yo a ese paciente? Pues una vida muy mala. Luego el caso clínico de Juana se centra en cómo a un paciente que tiene polimedicación viene pidiéndonos una nueva medicina, viene pidiéndonos una nueva prescripción, un nuevo fármaco que dice que necesita, porque empiezan a aparecer otros acontecimientos en su vida. Estos 2 casos sirven para ilustrar los contenidos de la primera semana del desafío de la multimorbilidad. El segundo caso es el caso de Miguel, en el que se desarrolla todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de polimedicación, de adecuación terapéutica. Este caso está diseñado en 2 versiones, para médicos y para enfermeras. En el caso del médico se les pide hacer una valoración de adecuación y una valoración de conciliación de los tratamientos de este paciente. Y en el caso de enfermería, una valoración enfermera y un seguimiento de la adherencia, un abordaje de la adherencia. Y se trabaja en la segunda semana, y en las semanas 3, 4 y 5 se va desarrollando un mismo caso clínico, que es el caso de Francisca, que es una paciente con multimorbilidad, con polimedicación, a la que le sucede pues un evento, que es que se cae. Tiene una caída y estaba muy controlada, todo estaba en un equilibrio, pero cuando se le produce la caída le ponen le añaden un tratamiento agudo, y ese tratamiento descontrola algunas de sus enfermedades e interacciona con algunos de sus tratamientos. Entonces, inicialmente se le pide al alumno que aplique los principios Ariadne al abordaje del caso de Francisca en ese momento concreto, porque ha llegado un trigger, y entonces que empiece, que eche a mover la rueda. Se continúa con una propuesta de prescripción, porque hay un medicamento que está interaccionando con muchas cosas y es necesario quitarlo de en medio. Este caso clínico lo hemos convertido también en varios roleplay. Hay un primer roleplay en el que se muestra una consulta del médico, mi médico, con la paciente, en el que consigue de prescribir, pacta conmigo y negociamos y hacemos una de prescripción exitosa, en este caso de los antidepresivos que llevaba tomando desde hacía mucho tiempo y que ya no me hacían falta. Hay una segunda consulta a los 6 meses de la primera, en donde me plantea quitarme el hipnótico y por ahí ya no paso, y entonces esa de prescripción no la consigue. Ahí estuve pensando si cambiarme de médico o ok, todavía no lo tengo claro. Y de esa consulta el médico deriva a la paciente, que es algo que se hace muy habitualmente, a consulta de enfermería para que valore sus tratamientos, para que valore su adherencia, sus estilos de vida, porque detecta que alguna cosilla no está haciendo suficientemente bien. Y una vez que se produce esa consulta de enfermería, hay 2 nuevos vídeos, 2 nuevos roleplay en donde queríamos enseñar los modelos de relación entre profesionales dentro del equipo. Y los hemos grabado en 2 situaciones, o sea, la misma situación con 2 versiones. Una en la que entendemos que hay una relación médico-enfermera correcta, basada en un modelo colaborativo y en un entorno controlado, sin interrupciones y centrados en la paciente, con la historia de la paciente. Y otro en el que la relación médico-enfermera es incorrecta, entendemos, porque ni tienen la historia, no se acuerdan de quién es la paciente, hablan de otra, y hay además interrupciones de otros compañeros pues que vienen a cambiar una guardia o a preguntar por algunas otras cosas. Bien, muy rápidamente ya me queda solo la última parte y termino rapidito. ¿Sí?
Sí, vale. El impacto formativo, como decía, lo hemos analizado con el modelo de Kirkpatrick en 4 niveles: el nivel de reacción, fidelización del alumno y satisfacción con la actividad, aprendizaje que consigue el alumno, ganancia de conocimiento, de habilidades, de actitudes, con un estudio antes-después. El nivel 3 de comportamiento, cuánto de lo aprendido lo ha llevado a la práctica, y finalmente el nivel 4 con resultados de salud en los sujetos de estudio. Hemos hecho 5 ediciones, no todas en contexto puro y duro de investigación, alguna como la de Crodi ha sido en contexto de práctica real. Hasta ahora han sido 462 los profesionales que han accedido a la formación, de los que 431 se enrolaron en ella y la empezaron a hacer, la mayoría médicos de familia, minoritariamente enfermeros, porque no hemos hecho algunas ediciones para enfermeros. La mayoría de nuestras ediciones han sido para médicos de familia, y en total han superado el curso 397 profesionales. En cuanto a la fidelización del curso, en 4 de las 5 ediciones lo ha superado más del 80% de los alumnos asistentes. El nivel de satisfacción, que también corresponde al primer nivel de Kirkpatrick, es muy elevado. En una escala de 10 estamos por encima de 8 en la mayoría de las ediciones, en 4 de las 5, y el nivel 2 de Kirkpatrick también ha obtenido resultados muy interesantes, con una ganancia significativa de conocimiento de entre 2 y 3 puntos en el después respecto al antes, prácticamente en todas las ediciones. Hemos hecho también análisis de transferencia mediante un cuestionario que se envía una vez que han pasado más de 3 meses de la finalización del curso. La tasa de respuesta muy variable, y destacan los profesionales que lo han hecho, que se sienten con mucha mayor capacidad de hacer buenas intervenciones con sus pacientes con multimorbilidad, más sensibilizados y con mucha más motivación para trabajar. Lo identificaban, ellos decían que habían recibido como una vacuna, ¿no? Una vacuna, y que entonces ahora ya trabajaban con la multimorbilidad de otra forma. A nivel del nivel 4 tenemos los resultados del primer ensayo Multipap, en el que vimos que estos profesionales, después de ser formados, pues conseguían una mejora significativa y estable en el tiempo de la adecuación de sus tratamientos. No conseguimos demostrar cambios significativos en calidad de vida de los pacientes ni en atención centrada en el paciente. Propuestas de mejora ha habido desde la primera edición. Han ido cambiando porque cada propuesta de mejora de cada edición las implementábamos en la siguiente, y ahí están en las diapositivas. Cada vez son menos porque cada vez intentamos pulir un poquito más el curso. Por tanto, consideramos que estamos en fase de implementación y vamos a lanzar próximamente la modalidad MOOC, esta actividad formativa, en su última edición. Así que os esperamos a todos vosotros en esa edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui. Bueno, como veis, ha sido una presentación larga porque era complejo lo que se quería contar. En el tiempo que nos queda vamos a ver primero un vídeo, pero es un vídeo de 2 minutos, que es la promoción del MOOC que acaba de contar Paqui, y después abrimos un pequeño debate a lo que nos dejen el tiempo. Pues cuando quieran pueden proyectar el vídeo, por favor. El curso eMultipap es una intervención educativa a través de las redes, a través de una plataforma que surgió en el año 2015 a raíz de su utilización para un estudio, para un ensayo clínico en el que tratábamos de comprobar qué utilidad o qué validez tenía para mejorar, mediante la formación de los profesionales, de los médicos, qué resultado tenía eso en la mejora de la atención a los pacientes con 2 o más enfermedades y que consumían 5 o más fármacos. A partir de ahí vimos que el curso tenía buenos resultados y empezamos un desarrollo del mismo, de tal manera que ya hemos hecho 5 ediciones. En el momento actual estamos desarrollando una 6ª edición que va a ser en formato MOOC, porque después de haber hecho la evaluación con el modelo de Kirkpatrick hemos visto que los resultados son muy interesantes. De tal forma que no solamente se consigue una ganancia de conocimiento, sino también un nivel de satisfacción alto y también un nivel de transferibilidad que posibilita que lo nuevo que se ha aprendido se lleve realmente a la práctica y tenga su impacto asistencial.
Cada módulo comienza con un vídeo corto de menos de 10 minutos habitualmente, que además se acompaña de su guión para que lo puedan tener en texto, lo pueda guardar el alumno, y se incluyen lecturas obligatorias y lecturas recomendadas para saber más. Finaliza con una o dos actividades centradas en casos clínicos creados por el personal docente que deben de resolver los propios alumnos del curso. Queremos animaros a que hagáis este curso, a los médicos y enfermeras, sobre todo a los de atención primaria, a los de familia, porque es aquí donde se resuelven la mayoría de los problemas que tienen que ver con la interacción de fármacos. Espero que os guste y espero que al final los resultados pues sean los que esperamos todos. Muchas gracias. Bueno, pues esta era nuestra presentación y solo me resta por deciros, antes de pasar al debate, dos cosas. Una que no hemos metido en el vídeo, pero que quiero decirla de viva voz. Es una formación totalmente abierta y gratuita. Y otra que también quiero decir de viva voz, y es que os vamos a invitar a todos los asistentes a estas jornadas a participar en un documento que vamos a elaborar a posteriori con una serie de propuestas o recomendaciones para mejorar la formación en multimorbilidad. Como tenemos vuestros datos, en los próximos días os va a llegar un recordatorio para que nos deis permiso si es que queréis participar en el consenso que vamos a elaborar para hablar un poco de las prioridades de investigación a corto plazo, y a corto y a medio, ¿no? Y bueno, y nada más, pues invitaros de verdad a hacer esa autorreflexión, esa introspección, ese mirar hacia adentro, ese análisis crítico, ese descubrir, e invitar a vuestros compañeros también a que descubran, a que aprendan descubriendo cosas de su propia práctica y de sus compañeros.